1920, se había producido la descomposición del imperio austrohúngaro, ¿no? Emergía un nuevo estado que era una república, la República Austriaca, y se buscaba entonces dotar a este país de una constitución que pudiera a su vez controlar las acciones del gobierno y del parlamento. Entonces Hans Kelsen, este notable jurista, llamado vienés, pero que en realidad nació en Praga, en lo que hoy es República Checa, de una familia judía, concibió la idea de que un tribunal constitucional debería estar formado básicamente por tres elementos, tres componentes. Por un lado, la academia, es decir, profesores de derecho, pero no solamente por profesores de derecho, porque de alguna manera los profesores de derecho podrían vivir en una torre de marfil. Y les confieso que ese fue mi caso, sobre todo porque yo provenía de una disciplina como la historia del derecho que es eminentemente académica. Entonces, otro componente del Tribunal Constitucional debía estar integrado por jueces de carrera. Y ese es el caso, por ejemplo, del doctor Miranda Canales, que también profesor universitario, o la doctora Ledesma, en la conformación del Tribunal Constitucional actual, ¿no?, que está en vísperas de ser renovado. Pero también Kelsen pensaba de que no bastaba que fueran profesores universitarios, jueces, sino también abogados de prestigio. De tal manera que hubiera una triple perspectiva, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, del presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Blume. Yo creo que esta idea de Kelsen es adecuada. ¿Por qué? Porque busca equilibrios. Por ejemplo, un detalle que a mí me ha llamado mucho la atención es, por ejemplo, en los habeas corpus contra resoluciones judiciales, los que forman parte del colegiado y que proceden de las canteras del Poder Judicial son más reacios a declarar fundadas demandas de habeas corpus o de amparo contra resoluciones judiciales. Mientras que aquellos que proceden, digamos, del mundo de la defensa libre, son más dados a declarar fundadas las acciones de amparo de habeas corpus contra resoluciones judiciales. De alguna manera, quienes provenimos del mundo académico hacemos una especie, digamos, de equilibrio dentro de esto, ¿no? En los 5 años que venimos trabajando en el Tribunal Constitucional, se han dictado algunas resoluciones importantes. Yo voy a hacer un repaso de aquellas resoluciones que se han dictado. Una de las primeras que se dictó fue la resolución del caso Centro Poblado Pasto Grande. ¿Qué ocurría? De que se creaban centros poblados por parte de las municipalidades provinciales, pero al margen de los límites que les correspondía en cada municipalidad. Por ejemplo, una municipalidad provincial de pronto creaba un centro poblado, pero una municipalidad que no le correspondía. Eso era muy común. Esa fue una de las primeras sentencias que se dictaron. Otra sentencia que generó mucha polémica fue el caso Vázquez Romero, también conocido como sentencias interlocutorias. Ustedes saben de que las cortes, principalmente aquellas que llamamos cortes de vértice, ¿no?, como la Corte Suprema, por ejemplo, de los Estados Unidos, tienen un sistema que se llama certiorari, por el cual se rechazan los casos y ellos eligen qué casos se van a ver. No se ven más de 150 casos al año. Nosotros utilizamos una suerte de certiorari criollo, podría decirse, o peruano, ¿no? Pero no en todo el sentido de la palabra, porque lo importante es respetar el cumplimiento de la pluralidad de instancias que está consagrada en la Constitución. Pero era necesario impulsar esta clase de sentencias porque normalmente ingresan alrededor de 7.000 causas cada año al Tribunal Constitucional entre amparos y habeas corpus, habeas data, acciones de inconstitucionalidad, etc. Es decir, 7 magistrados no pueden definitivamente
a través de las dos salas existentes, resolver todos esos casos. Entonces el presidente Vázquez Romero, de trascendencia constitucional, resultaba una suerte de filtro. Ahora les cuento un detalle curioso. Han habido dos amparos, uno en Cajamarca y otro en Lima, contra un caso de una sentencia interlocutoria. La Corte Superior de Lima, en Lima se rechazó, pues fue improcedente, pero en Cajamarca se ha declarado fundado. Así que vamos a ver, seguramente el día martes nos vamos a reunir para tomar una decisión sobre el particular, pero difícilmente va a ser acogida esa. Es muy probable que el Pleno se pronuncie, ¿no? Incluso con una decisión de carácter jurisdiccional, ¿no? Ahora bien, uno de los casos también más polémicos fue el caso Fonavi. Los trabajadores reclamaban la devolución de tres supuestos, ¿no? De tres elementos, de tres aportes. Por un lado, los aportes que ellos habían hecho. Por otro lado, los aportes que había hecho el Estado, y por otro lado, los aportes que habían hecho los empleadores. La verdad que si se declaraba fundada la demanda en todos sus extremos, habría sido un problema bastante grave desde el punto de vista de carácter fiscal, de carácter presupuestario. Entonces se declaró fundada la demanda en parte, se dispuso la devolución de los aportes de los trabajadores y se establecieron nuevos plazos con el afán de garantizar el efectivo pago de estos aportes a los trabajadores. Había, digamos, una situación en unos casos de satisfacción porque los trabajadores iban a cobrar inmediatamente el dinero, pero digamos las posiciones más maximalistas, más radicales esperaban de que se pagara todo, pero eso también era sumamente complicado, ¿no? No podía hacerse eso. Una sentencia también interesante es el caso de la Ley de Protección a la Economía Familiar. Se dictó una ley y contra ella una acción de inconstitucionalidad porque se consideraba que los estudiantes universitarios, por ejemplo, si no pagaban los estudios, sus matrículas podían ser desalojados de la clase, no les tomaban examen. Y se dictó una ley en ese sentido para impedir esto, y hubo una acción de inconstitucionalidad que fue declarada improcedente. Y creo que en buena hora yo puedo dar testimonio de que cuando era profesor en la Universidad de Lima, era común que muchos jóvenes de pronto salían, venía el personal administrativo y les decía, ustedes no pueden dar examen, ¿no? Es decir, era una situación que en la verdad dañaba, yo creo, la dignidad de las personas, ¿no? Cuando hay otros mecanismos como para poder cobrar, digamos, cuando incurren en mora. Otro caso muy interesante y que además demandó gran trabajo por parte del Tribunal Constitucional, porque tuvimos por lo menos 5 sesiones, fue el caso de justicia militar, ¿no? Ahí el Tribunal Constitucional declaró fundada en parte la demanda de inconstitucionalidad contra diversos artículos del Código Penal Militar y otras normas. Los demandantes señalaron, entre otras cosas, que los delitos tipificados desconocían y desnaturalizaban la jurisprudencia constitucional en materia de delitos de función establecidos en las sentencias. Al respecto, el Tribunal Constitucional reafirmó que la calificación o no de un delito como de función dependerá en cada caso que se verifiquen 3 elementos: el elemento subjetivo, el elemento funcional y el elemento objetivo. Digamos de que se puso orden. Les cuento además una anécdota curiosa. Al comienzo había malestar por parte de los miembros de la jurisdicción militar, pero después nos dijeron, bueno, al comienzo estábamos mortificados, pero ahora estamos contentos porque se está poniendo orden. Sí, muchas veces eso pasa con las sentencias que emite el Tribunal Constitucional, ¿no? Otro caso interesante, muy polémico, fue el caso de la ley universitaria, ¿no? Habían una serie de universidades, ¿no?, de asociaciones que impugnaban la ley universitaria. Y yo creo que la ley universitaria ha demostrado ser un instrumento valioso con el propósito, digamos, de
garantizar una educación superior de calidad. Nosotros establecimos eso. Es cierto que, por ejemplo, uno al final también puede ser crítico frente a sus propias decisiones, ¿no? Por ejemplo, yo en ese momento había votado para que se estableciera la edad de 70 años, pero a la distancia yo creo que debía haber sido una edad superior de 75, ¿no? Es decir, es esto en honor a la, digamos, a la verdad, como que definitivamente la norma introdujo ese cambio, ¿no? Bueno, al final los jueces también somos humanos, ¿no? Podemos equivocarnos y creo que es importante, digamos, en perspectiva, advertir esos detalles. El caso Aristóteles Román Arce Paucar trata sobre la doctrina jurisprudencial vinculante respecto a ser juzgado dentro del plazo razonable. Digamos, criterios que el Tribunal Constitucional ya ha manejado en colegiados anteriores, ¿no? Otro caso es el de Inocente Puluche Cárdenas. En este caso, el Tribunal Constitucional estableció doctrina jurisprudencial vinculante sobre intereses legales no capitalizables en materia pensionaria y la exigencia de otorgar mayor celeridad a los procesos que involucren derechos de las personas ancianas cuando sea la edad, en cuanto a la edad de estas pensiones para estas personas. Yo diría que la tercera parte de la labor del Tribunal Constitucional tiene que ver con asuntos de carácter pensionario. Es decir, el nuestro es un Tribunal Constitucional curioso, podría llamarse también Tribunal Constitucional y Tribunal Pensionario. Es decir, yo creo que ahí hay un gran reto a las instancias, para el Poder Judicial. Es decir, no es posible que el Tribunal Constitucional conozca de asuntos pensionarios, ¿no es cierto?, respecto de la ONP, respecto también de enfermedades profesionales. Es decir, es un asunto que debería resolverse en primera, en segunda instancia. Pero sin embargo llega hasta el Tribunal Constitucional y lo tenemos que hacer porque de otra manera las personas estarían indefensas, ¿no? Es decir, eso es un verdadero drama, sobre todo con el tema de la ONP, pero también con las aseguradoras, ¿no? Un caso muy polémico, digamos, la doctora Ledesma fue el artífice de este caso, es el caso Huatuco. ¿No es cierto que ustedes seguramente han tenido una serie de problemas, ya sea como jueces o incluso como partes litigantes, ¿no? Es decir, lo que buscaba la doctora Ledesma, ¿no?, y eso lo llevó al Pleno, era poner orden en la administración pública, ¿no? Sobre todo porque los temas de las reposiciones se hacía realmente caótico. Se estableció en este precedente, ¿no?, en materia de contratación laboral pública y reposición, con el propósito de que se pudiera poner orden, como se dice, en la administración pública, básicamente a partir del concurso, a partir de la plaza presupuestada, en fin, ¿no? El Tribunal Constitucional moderó, por otro lado, esta posición, sobre todo tratándose de trabajadores que no hacen una carrera administrativa, ¿no? Es un tema que todavía se sigue discutiendo en el seno del Tribunal Constitucional. Con el caso Elgo Ríos Núñez se estableció, bueno, el caso Elgo Ríos trata sobre la vía igualmente satisfactoria en materia de procesos de amparo, ¿no? Es decir, de tal manera que los casos realmente urgentes deben ser de conocimiento del Tribunal Constitucional. Varios casos, ahora que se tramita la extradición de Alejandro Toledo, han sido de conocimiento del Tribunal Constitucional, ¿no? Y en forma uniforme han sido rechazados estos habeas corpus, ¿no? Otro caso es el caso de la Ley del Servicio Civil. Esta sentencia resolvió diversas acciones de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley del Servicio Civil
y estableció la constitucionalidad de los principales aspectos de la reforma, tales como la meritocracia, la gestión de rendimiento, el rol rector de servir en los recursos humanos y la no vulneración de la autonomía de los poderes y órganos constitucionales. Incluso se dio el caso de que, por ejemplo, el Congreso de la República retiró a sus servidores de servir y el Tribunal Constitucional nuevamente los puso. Y creo que era un esfuerzo por modernizar también la administración pública, ¿no? Lo mismo tratándose del Banco Central de Reserva, y está pendiente incluso una aclaración solicitada por ellos. Otro caso es el caso LAN. No sé si a alguno le ha pasado que cuando trata de viajar, de pronto tiene un brevet, un carnet de trabajo, en fin, y no lo dejan viajar, no le dejan viajar porque dicen no tiene usted DNI. Es decir, el Tribunal Constitucional estableció por si acaso, porque la verdad que a mí mismo me ocurrió, ¿no?, de que de pronto por no tener el DNI no podían abordar el avión, ¿no? Si hay otro documento, ese documento es igualmente válido para hacer viajes domésticos, ¿no?, dentro del país. Y nosotros hemos mandado más de una vez oficios, ¿no?, a las distintas empresas aeronáuticas con el propósito, pero algo que uno advierte es de que muchas veces estas sentencias, desgraciadamente, como suele ocurrir, a veces son letra muerta, papel mojado, ¿no? Hostia sin consagrar, decía Ricardo Palma. Pero bueno, hay que estar en la batalla, ¿no? Hay un caso muy interesante, el caso Mamani Ticona, ¿no?, respecto de la intimidad de los funcionarios públicos, ¿no? Eran dos fiscales, ¿no?, en Puno, que fueron grabados saliendo de un hotel, ¿no?, y fueron destituidos por esa razón. Pero el Tribunal Constitucional les dio razón al amparo que ellos presentaron, porque había que distinguir el ámbito privado del aspecto, digamos, laboral, ¿no? ¿No es cierto? En una sociedad moderna es necesario establecer esos estándares, ¿no? El caso Cruz Llamos, ¿no?, precisa los alcances del caso Huatuco, ¿no?, sobre todo porque se trata de trabajadores, por ejemplo, municipales, ¿no?, que no están en la carrera administrativa, ¿no?, y que en consecuencia podrían pedir vía amparo su reposición. Tenemos el caso también Andrea Celeste Álvarez Villanueva. Esta era una joven, ¿no?, que estudiaba, me parece que en la FAF, y fue separada de esa institución castrense porque había quedado embarazada. Es decir, no era desproporcionada esta decisión, por supuesto, ¿no? Y entonces se le declaró fundado el amparo. Un tema bastante polémico es el caso Rosario Medina de Vaca. Muchas veces, en realidad, quienes vulneran derechos fundamentales no son tanto los particulares, sino el propio Estado. Este es un caso de la SUNAT, ¿no?, que se capitalizaron los intereses de tal manera que prácticamente la deuda en esta persona natural se convirtió en impagable. Y entonces nosotros le dimos la razón, ¿no? Ahora, esto genera polémica, sobre todo cuando se tratan de personas jurídicas, ¿no es cierto? Porque, bueno, lo de persona natural no hay ningún problema. Pero es cierto que la SUNAT ha cometido una serie de estropicios, no solamente con personas naturales, sino también con personas jurídicas, ¿no? Tenemos el caso Diomedes Luis Nieto Tinoco. El Tribunal Constitucional estableció obligaciones del Estado peruano en relación con los derechos de las personas con discapacidad. Es una labor que yo juzgaría prioritaria por parte del Tribunal Constitucional. Diríamos de que la justicia del siglo XXI tiene que ver con la discapacidad, tiene que ver con la salud mental de las personas, ¿no?, y que han estado, digamos, olvidados, marginados, y que creo que para todos los jueces resulta un desafío verdadero, ¿no?
También está el caso Carmen Cristina Chávez Cabrera. En este caso, el tribunal estableció que se vulnere el derecho a la salud reutilizar material biomédico descartable sin la autorización o sin aviso previo del paciente. Es necesario notificarle, ¿no es cierto?, que se está reutilizando ese material biomédico, ¿no? Luego tenemos el caso Romero Saldarriaga. El Tribunal Constitucional antes había rechazado incluso la tutela efectiva a una persona que quería cambiarse de sexo. El Tribunal Constitucional, por una mayoría ajustada de 4-3, le dio la razón. Ahora tenemos también el caso del economista Ugarteche, ¿no? Yo incluso soy el ponente, pero no llevo la ponencia porque creo que voy a perder. ¿No es cierto? Pero ahí hay un problema. La Corte Interamericana, en el caso de Costa Rica, ha dispuesto de que en estos casos se tiene que reconocer el matrimonio de personas del mismo sexo. Y la Corte Constitucional ecuatoriana ha hecho lo mismo. ¿No es cierto? Pero bueno, el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado todavía. Hay pronunciamientos de primera instancia declarando fundada la demanda, pero en el caso Ugarteche, por razones de carácter formal de plazos, la sentencia fue revocada por la sala, por la Corte Superior de Lima, ¿no? Un caso muy interesante es el de los migrantes. Creo que voy a aprovechar estos minutos como para entregarle al señor vocal o señor juez superior, por favor, ahora, ¿no? El caso Amezquita Olivera se trata de un brasileño que era comerciante, es comerciante, y que tenía una relación convivencial con una peruana y tenía una niña de 5 años. Y además se había casado también con otra peruana, lo cual demostraba su afán de arraigo, ¿no? Y bueno, fue sancionado por la autoridad migratoria. Nosotros dedicamos un número completo de la revista peruana de Derecho Constitucional, porque esta sentencia fue premiada en México, ¿no es cierto?, en un concurso que hubo de sentencias en materia de inmigrantes. Yo fui el ponente y la verdad me sorprendió mucho de recibir esta premiación, así que entrego aquí al doctor. Muchas gracias. Al doctor Pariono también. Gracias. Gracias, Carlitos. Esa sentencia sería la pauta para otros casos, ¿no? Es decir, vivimos nosotros dramáticamente el tema de la migración, ¿no? Hemos sido durante mucho tiempo nosotros migrantes, pero ahora recibimos una migración enorme y complicada, ¿no?, con todos los problemas que eso supone. ¿Quién iba a pensar que el Perú se iba a convertir en un destino migratorio? La verdad que creo que por muy pocos pasaría eso por la cabeza, ¿no? Pero esa es una realidad, ¿no? También tuvimos el caso Transfugismo 1, también fui el ponente en este caso, ¿no? Se declaró fundada la demanda de inconstitucionalidad contra diversas disposiciones del reglamento del Congreso que fueron modificadas por la ley antitránsfuga, ¿no?, sobre todo atendiendo a consideraciones de conciencia, ¿no? Esto naturalmente ha generado toda una discusión de carácter político. Hay otro caso también muy interesante, que es el caso de María Churarcata. Esta es una señora que pide un crédito del Banco de la Nación, pero le dicen, no, usted es una persona mayor, no tiene derecho al crédito. Entonces el Tribunal Constitucional consideraba de que la edad no debía ser un elemento para discriminar a una persona, para no darle crédito, porque podía tener otros medios, ¿no es cierto? Podía establecer una hipoteca, otra clase de garantía, ¿no? Es decir, la edad per se no debe ser un elemento de discriminación.
Bueno, entiendo que el Banco de la Nación empezó a cambiar sus políticas en ese sentido, ¿no? Bueno, hasta donde sabemos. El caso del Sindicato de Trabajadores Tributarios y Aduaneros, ¿no? Se estableció que se vulneraba el derecho fundamental al trabajo a sancionar a los trabajadores por no laborar en días feriados. Se estableció un estado de cosas inconstitucional. Otro caso muy interesante es el de Carmen Celada Riquelme. Acá se establecen límites constitucionales a la justicia comunal. Bueno, la justicia comunal, como ustedes saben, tiene un nivel de autonomía en las convenciones internacionales y también en la Constitución, pero tiene como límite el respeto de los derechos humanos. Es muy frecuente que se violen derechos humanos, sobre todo de mujeres, ¿no? Como en este caso de esta señora, ¿no? Que la golpearon con ortiga en sus partes íntimas, le hacían caminar kilómetros de kilómetros descalza, bajo la supuestamente haber sido adúltera respecto de su marido, ¿no? Entonces acá el Tribunal Constitucional establece límites, por supuesto, ¿no? Reconoce la autonomía de la justicia comunal, pero dentro de ciertos límites, ¿no? El reconocimiento de los derechos fundamentales, ¿no? Y es importante esto porque durante mucho tiempo se mentía sobre el particular, no se daba información, que estaba en el expediente, que salía a luz. Resulta que muchas ONGs decían, no, eso no es cierto, eso es mentira, pero era verdad, es verdad. Y es necesario respetar los derechos. Es más, es curioso que desde el año 1991 el Código Penal peruano ni siquiera reconoce el adulterio como delito. Simplemente es una causal de divorcio para el Código Civil de 1984. Pero sin embargo, en las rondas campesinas o las comunidades campesinas, es decir, consideran que debe de castigarse, ¿no? El adulterio, principalmente el adulterio de la mujer, y de una manera además terrible, ¿no? También uno de los casos muy interesantes es el caso de Marlene y Ciesa Fernández. Estas eran dos jóvenes de 14 y 16 años que tenían que caminar largas distancias con el propósito de recibir educación, porque ellas no les daban la educación porque decían que no tenían derecho a recibirlo. Este es un caso en el que se declaró un estado de cosas inconstitucional con el propósito de que sea el Estado que suministre, que proporcione educación a las personas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en este caso eran jóvenes de 14 y 16 años que querían estudiar, ¿no? Bueno, también tenemos el caso de la reelección de alcaldes, ¿no? Esa ley fue considerada que era conforme a la Constitución, no se declaró la inconstitucionalidad de la misma. Otro caso muy interesante, a mí me correspondió ser el ponente, es el caso de publicidad estatal, ¿no? Es decir, en este caso el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la ley que regulaba la publicidad estatal por considerar, entre otras cosas, que vulneraba el derecho a la libertad de expresión. Y uno de los casos, como ustedes saben, muy polémicos, es el caso de la cuestión de confianza y la crisis total del gabinete, ¿no? Es decir, Chirino Soto, en un manual de Derecho Constitucional, decía: la cuestión de confianza puede plantearla el presidente del Consejo de Ministros, lo dice así, para lo que le dé la gana, así decía, en su estilo muy típico, ¿no? Bueno, en fin, pero yo no puedo adelantar opinión. Lo cierto. Y bueno, es un sistema pues presidencialista, ¿no? El de la Constitución, ¿no? Es decir, lo que pasa es que el año 33, cuando se introdujo la cuestión de confianza,
era muy fácil que a través de la censura se pusiera fin a los gabinetes. Entonces ahí se estableció de que la figura de la cuestión de confianza como para moderar la censura, pero no se puso números. Después en la Constitución del 79 se puso 3, y en la censura, y en la Constitución del año 93, 2. Entonces se fue recortando, ¿no? Pero el propósito era fortalecer las atribuciones del presidente de la República o de quien hace, digamos, de quien lo representa, el presidente, digamos, del Consejo de Ministros. Bueno, en fin, yo creo que eso es suficiente por ahora. Ha sido un gusto estar entre ustedes, agradecer a la Corte Superior por este evento tan interesante, a ustedes por su paciencia al escucharme. Muchas gracias. Nuevamente, por favor, le brindamos un fuerte voto de aplausos al doctor Carlos Ramos Núñez. Pasamos, por favor, a la rueda de preguntas. Bien, parece que todo ha quedado claro. Bien, por favor, vamos a seguir a la segunda parte de esta, con la que hemos contado con la presencia del doctor Carlos Ramos Núñez. Invitamos al doctor César González Aguirre para que pueda intervenir y pueda estar en la mesa de honor y dar inicio a la presentación del libro. Sí, al podio, por favor. Señor doctor Carlos Ramos Núñez, magistrado del máximo intérprete de la Constitución del Tribunal Constitucional y director del Centro de Investigaciones Constitucionales del Tribunal Constitucional. Señor doctor José Pariona Saldaña, fue Supremo de la República. Doctor Eloy Cupe Calcina, jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura, la Corte Suprema de Justicia de Huánuco. Dignos colegas magistrados de todas las instancias, presentes todos. La Corte Superior de Justicia de Huánuco en verdad se siente muy engalanada, con inmensa generosidad del Centro de Investigaciones Constitucionales del Tribunal Constitucional, que dirige nuestro directo y especial invitado, que nos honra con su presencia, el doctor Carlos Ramos Núñez, por haber tenido a bien encargarnos la presentación en el marco de este encuentro de jueces de Huánuco de la revista peruana de Derecho Constitucional número 11, titulada Migración y Derechos Fundamentales. En las entrañas de la Bella Durmiente, Dios ha querido formar esta especie de puente o un puente de diálogo de la magistratura constitucional y de la magistratura ordinaria, en este caso de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de Huánuco. Y precisamente y justamente, como vuelvo a decir, en el marco del tercer encuentro de jueces del Distrito Judicial de Huánuco. Y desde ya, los conceptos constitucionales
que en esta revista encontramos servirá de guía en el trabajo que cumplimos de cara a salvaguardar la vigencia y el respeto irrestricto de los derechos fundamentales de las personas. Reza el artículo 1 de la Constitución Política del Estado que la defensa de la persona humana y su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Este sublime postulado, acorde con las convenciones internacionales sobre derechos humanos, guían esta obra, y que en esta oportunidad desarrolla con relación a un tema de crucial actualidad. Es un tema de actualidad y que invita a una profunda reflexión sobre el fenómeno de la migración. La migración significa el desplazamiento de una población de un origen a otro destino, llevando consigo su residencia habitual, ya sea de forma transitoria, temporal o permanente. Pero tenemos que preguntarnos, ¿por qué se da la migración? Y la migración que hoy en día lo vivimos con el tema de los venezolanos, día tras día, con esa noticia que vemos, la migración no solamente se da en ese contexto limitado, la migración se da a nivel mundial. Se estima en más de 240 millones de ciudadanos que emigran en el mundo. Pero ¿cuáles son? ¿A qué se deberá? ¿Por qué? ¿Qué buscando? ¿O qué problemas tienen en sus países? Entonces se han identificado causas sociales y causas económicas. Así la migración nos plantea la necesidad de la defensa de los derechos fundamentales de los migrantes. En esta revista, los autores que en ella escriben y difunden su conocimiento nos llevan para entender que esa defensa de los derechos fundamentales debe ser desde una perspectiva global, más allá de los estados o más allá de los conceptos de Estado-Nación, más allá de los conceptos de ciudadanías jerarquizadas, con el fin de que pueda llegar a establecerse instrumentos internacionales necesarios que garanticen institucionalmente el accionar de esos derechos fundamentales. Es una revista voluminosa y, como bien ha señalado el doctor Ramón Núñez, se ha dado a propósito o en el contexto de un reconocimiento internacional al trabajo del Tribunal Constitucional y en este caso en el contexto del respeto a los derechos ciudadanos de los migrantes. Esto nos invita a pensar que la ciudadanía no solamente debe entenderse dentro de un marco limitado del Estado-Nación, sino debe hablarse, como dice Ferrajoli, de los ciudadanos del mundo o de la humanidad. Esta revista pone en discusión el fenómeno de la migración. Y en esta revista, firme a su convicción el Tribunal Constitucional, firme a su convicción el Centro de Investigaciones Judiciales y su propio director, presentan una posición de respeto escrupuloso a los derechos fundamentales de los ciudadanos migrantes. El profesor Ferrajoli propugna, acuña la tesis de instituir la ciudadanía universal, más allá de la idea del ciudadano-nación, más allá de la idea de Estado-nación. Hoy en día, lo que inspira al respeto de los derechos de los migrantes como ciudadanos universales es el principio de igualdad. Si nosotros nos remontamos un poco a la historia, en 1789, el siglo XVIII,
XVII, se hablaba mucho de libertad. Casi todos los himnos, por ejemplo, de los países hablan siempre de libertad. Y nosotros no somos ajenos. Nosotros en nuestro himno hablamos, somos libres, seámoslo y seámoslo por siempre. Se habla de libertad. Pero en estos tiempos actuales se exige igualdad. En el ámbito social, en el ámbito económico. Y cuando no hay respuesta de los estados a estas expectativas, a estas exigencias ciudadanas, dan lugar pues a la migración. Ferrajoli, sobre la base de la igualdad, propone pues un nuevo orden mundial, un constitucionalismo mundial. Es decir, ya no quisiéramos una constitución de Estado, sino una constitución mundial. ¿Cuál vendría a ser? Las convenciones internacionales. Se busca el pluralismo inclusivo a través de la residencia legal, una residencia legal estable que va más allá del concepto de nacionalidad. La profesora Isabel Berganza Septién nos hace una expresión que nos debe llamar mucho la reflexión, en referencia a lo que sucede actualmente en el Perú. Y dice, el Perú es un país que no está preparado para recibir inmigrantes. Esto es la protección, o se tiende más a la protección de la seguridad pública, más que la seguridad de las personas. Pero si nosotros partimos de nuestra Constitución, que la persona debe ser el eje, el protagonista y de respeto de sus derechos y su dignidad, entonces no nos invita tanto a ser compasivos, sino a entender en un espacio jurídico y constitucional que donde sea que esté un hombre, sin fronteras, tiene derechos. En nuestro caso, quizás el libertador Simón Bolívar, siendo venezolano, quería la Gran Colombia, quería juntar a Perú, Colombia, Ecuador, mismo Venezuela, quería un Estado unificado, sin límites. En esa orientación también tenemos muchos peruanos. Pero, en todo caso, esta revista peruana de Derecho Constitucional nos invita a una lectura ágil, a un entendimiento fácil, que seguramente nos deleitará. De esta forma, conocer a la vez el pensamiento de insignes estudiosos de los derechos humanos y su respeto, no en estados limitados, sino en la percepción de ese ciudadano llamado ciudadano universal. Gracias. Agradecemos los comentarios del doctor González y continuando con el programa, invitamos al doctor Carlos Ramos Núñez, magistrado y director del Centro de Estudios Constitucionales, a hacer entrega de importantes publicaciones que tenemos del Centro de Estudios al doctor Samuel Santos, presidente de la Corte Superior de Huánuco. Sí. Bueno, acá mejor, ¿no? Señor presidente, algunas de nuestras publicaciones para la Corte. Muchas gracias. La revista peruana de Derecho Constitucional, dedicada a los migrantes y los derechos fundamentales. La colección
Biblioteca del Bicentenario, Clásicos del Constitucionalismo Peruano, Derecho Constitucional Filosófico de Manuel Atanasio Fuentes. Yuri Poemata, Versos y Constitucionalismo de la Tradición Liberal del profesor español José Calvo González. También la literatura está presente, ¿no? Informe sobre los límites a la reelección, la Comisión de Venecia que ahora está de moda, ¿no es cierto?, sobre la reelección de Evo Morales. Excelente, muchas gracias. La jurisprudencia del antiguo Tribunal de Garantías Constitucionales en materia de procesos de inconstitucionalidad que hemos publicado. Y una contribución de este servidor, la letra de la ley, historia de las constituciones del Perú. Muchas gracias. Muchas gracias. Para agradecer al doctor Ramos Núñez por este aporte que de hecho va a enriquecer la biblioteca de nuestra Corte y va a estar a disposición de todos los magistrados y auxiliares jurisdiccionales. Aportes muy interesantes en este esquema jurídico en el que ahora nos encontramos, de hecho, donde la Constitución se ha judicializado, ¿no? Y bueno, estamos nosotros ávidos siempre de escuchar las experiencias de los maestros, insignes, juristas, que para nosotros, de hecho, engalana este evento académico. Muchas gracias, doctor, muy amable. Sí, precisarles que se les va a hacer entrega de la revista Peruana de Derecho Constitucional, algunos jueces, y vamos a hacer llegar próximamente otro lote de las revistas que falten. Sí, por favor, vamos a tener una lista. Ahora se va a entregar a los jueces especialmente que han venido del interior de Huánuco. Así es. Bien, este primer lote que han traído de la revista se va a entregar primero a los jueces que han venido de diferentes sedes de las provincias y posterior van a ser remitidos a los jueces que están en la provincia de Huánuco. Bien, invitamos por favor al presidente de la Corte Superior de Justicia de Huánuco para que pueda hacer entrega del certificado al doctor Carlos Ramos Núñez por su excelente participación como ponente en el tercer encuentro de jueces del Distrito Judicial de Huánuco. Asimismo, también le va a hacer entrega de una artesanía, de una danza típica de la región de Huánuco, así como productos de la provincia de Leoncio Prado. Agradecemos la presencia del doctor Ramos Núñez. Señores, por favor, ha concluido esta primera parte de la mañana. Empezamos, por favor, puntualmente, 3 de la tarde. Se ruega su puntualidad.